Profesor, Let's go. Muy buenos días, alumnos. ¿Sí? Siendo hoy miércoles 20 de mayo del 2020 y el valor del mes la responsabilidad, estando en la semana 7 de nuestras clases virtuales, hoy veremos el tema de resolución de triángulos. Lazy, dime. Ya. Sí puedes hablar, no, hija, ya. no te preocupes. Igual está siendo grabada. No, es que le iba a preguntar si teníamos que vernos, o sea, llevar la cámara, porque no sabía, como entré un poco más Todavía no. tarde. Cuando vayan a hacer la pregunta, ahí sí. ¿Sí? A ver, vamos. Vamos a ver cómo sale la grabación así, aunque ya igual les envío la clase. Resolución de triángulos rectángulos en realidad es un tema bastante fácil, muchachos. Es más que fácil. ¿Por qué? En sí solo se presentan tres casos, ¿sí? Ustedes saben que si tengo un triángulo rectángulo y tengo un ángulo, ya en trigonometría los tres lados reciben un nombre. Es cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, si yo tuviera como dato a la hipotenusa, ¿sí? O sea, si tuviera como dato a la hipotenusa, entonces yo ya podría hallar los otros dos, ¿sí? Si tuviera el caso de que me dan el cateto opuesto, puedo hallar los otros dos. Y si me dieran el caso de que tengo el cateto adyacente, voy a hallar los otros dos. Van a presentarse tres casos, ¿sí? Y de una vez lo vamos a universalizar. ¿Para qué? Para que de golpe, ¿sí? Ustedes puedan ya saber cómo es que se hace y no en cada caso estar resolviendo, sino hacerlo algo notable. Por ejemplo, en este triángulo, ¿sí? En este triángulo tengo el ángulo que voy a necesitar sí o sí, es recto y tengo como dato la hipotenusa. Cuando pase esto, ¿sí? Lo normal es que tú vayas a despejar, buscar relaciones, poner este ángulo sobre este ángulo y ver qué me sale, ¿sí? Porque si yo pusiera esto sobre esto me da el seno, ¿sí? Que es opuesto sobre hipotenusa me da el seno. Entonces yo podría decir, ¿sí? Que y sobre a es igual al seno y que x sobre a es igual al coseno, ¿sí? X sobre a coseno, y sobre a seno. Ahora, despejaría x y despejaría y. Al despejar x me saldría a coseno de teta y al despejar y me saldría a seno de teta. Pero esto de acá es la teoría. Si la aprendes bien, ¿sí? No va a ser necesario que lo hagas en cada ejercicio. Solo acordarte de que si te dan el ángulo y te dan como dato la hipotenusa, si te dan ángulo e hipotenusa, de frente el opuesto es el seno y el adyacente es el coseno. Ojo que, por si acaso, ¿no? La hipotenusa siempre está frente a 90. El cateto opuesto siempre es el lado que está opuesto al ángulo y un ángulo siempre está formado por la hipotenusa y el cateto adyacente. O sea, el lado que está al costado del ángulo va a ser el cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, cuando ustedes tengan un triángulo y te dan como dato un ángulo y la hipotenusa, inmediatamente este lado opuesto es el seno y el lado adyacente es el coseno, ¿sí? Acompañado del dato. O sea, y sería a seno de teta y x sería a coseno de teta. Entonces, construido el triángulo, se debería de ver de esta forma. ¿Está bien? Construido el triángulo se debería de ver de esta forma. El ángulo, el dato y el opuesto es el seno siempre y el adyacente es el coseno, ¿sí? Entonces, dicho eso, veamos un ejemplo. Aquí. Y pasamos con Angelo. Angelo, ya puede quitarse el mute para que participe. Sí, profesor. Listo, Ángelo. Ángelo, mira, tenemos el caso, me dan un ángulo y me dan la hipotenusa. ¿Cómo llamo al que está al opuesto? Cateto opuesto. Claro, pero ya si quisiera ponerle un nombre, ¿sí? El de acá, el opuesto, ¿será el seno o será el coseno? El coseno. Mm, El opuesto va a ser el seno, siempre, ¿sí? Y el adyacente va a ser el coseno, acompañado del dato, así como acá.
como esta figura, Ángel. El opuesto siempre va a ser el dato con el seno y el adyacente siempre va a ser el dato con el coseno. ¿Está bien? A ver. Ya. Entonces, paso con Lacey. Muy bien, Ángelo. Señorita Lacey, el opuesto, ¿cómo se llamaría? O bueno, este lado de acá, ¿cómo lo llamarías? Después de lo que acabamos de aprender. ¿Qué lado, profesor? El de acá, Porque la el que estoy flechita señalando. no indica nada. El que está frente al 36. Ya. ¿El cateto adyacente? Ah, ya, muy bien. No me estoy dejando. Ya, va, no se preocupen, continuamos. Ya, les explico bien, mire. Estos dos lados ya van a recibir un nombre ya. ¿Sí? El que es opuesto, al que llamamos normalmente cateto opuesto, va a cambiar su nombre. ¿Sí? O sea, ya lo voy a poner en función de los datos. Va a ser 8, porque es el dato, por el seno de 36. ¿Sí? 8 seno de 36. O sea, el opuesto del ángulo siempre va a ser el seno. Y el adyacente siempre va a ser el coseno. Este va a ser seno y este va a ser coseno. ¿Está bien? Entonces tendría que verse el triángulo construido de esta forma. Acá sería el ángulo, el dato que me dieron y puedo construir estos dos ya. Pregunta Lacey. Ya le puse el Es audio. que la flechita, ya, la flechita igual está en un solo lugar y no sé a qué le está señalando, porque la flechita acá en la imagen veo que está señalando solo a Y sobre A es igual a seno de teta y Y es igual a A por seno de teta, pero ahí no veo que señala nada más. Ah, interesante. Ya. Bien, Lacey. El mouse, ¿no? Ya. Ahorita lo arreglamos. Ya. A ver, muchachos. Mientras estoy viendo cómo ver lo del mouse, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciarlo. Supongo que en el mismo Zoom voy a poder hacerlo, ¿sí? Aquí vamos a arreglar, ¿ya? Estoy en el triángulo que dice ejemplos, ¿sí? O fácil, le ponemos pausa al video. Listo, muchachos, hemos vuelto a la grabación. Ya se arregló lo del mouse. En el momento de ustedes ver el video van a poder exactamente ver dónde está el mouse. Pero voy a tratar igual de moverlo más lento. Miren, en el segundo ejemplo, ¿sí? Tengo como dato el ángulo 20 y tengo ya la hipotenusa, ¿sí? Y siempre que ustedes tengan un ejercicio así, como en el segundo ejemplo, donde te dan ángulo e hipotenusa, de frente, el cateto opuesto es el seno de ese ángulo por el dato. Y el cateto adyacente es el coseno de ese ángulo por el dato. Entonces, al construir el triángulo se vería de esta forma. ¿Ven? Triángulo construido sería, como les decía, el seno del ángulo por el dato. Y el adyacente sería el coseno del ángulo por el dato. ¿Está bien? Ahora nace la pregunta, ¿no? Si me entendieron, pulgar arriba. Si no, manito para hacer la pregunta. ¿Se entiende? El caso 1. Muy bien. Natalia, ¿usted entendió? Muy bien. Entonces vemos de que sí o sí el caso 1, o no le llamemos por nombre, el caso donde me dan la hipotenusa, ¿sí? Como dato, siempre va con el seno y el coseno. En el segundo caso, igual, podemos hacerlo de forma teórica, despejando, y vamos a entender de que si me dan como dato el cateto adyacente, siempre va acompañado de la tangente y la secante. ¿Está bien? La hipotenusa es como si fuera la secante. Y el cateto opuesto en este caso ahora va a ser la tangente. ¿Sí? Si me dan como dato el cateto adyacente, o sea, en este caso me están dando de dato A, que es el cateto adyacente, voy a poder hallar X, que es el opuesto, pero ya no va a ser el cateto opuesto. Ahora este X va a recibir de nombre tangente de teta, acompañado del dato que en este caso es A. Y la hipotenusa cambia de nombre a secante de teta, acompañado del dato que es A. De esta forma, la hipotenusa Y sería A secante de teta
y el cateto opuesto, x, sería a tangente de teta. Entonces, viéndolo ya graficado, ¿sí? En el caso de que me den como dato el cateto adyacente, los otros dos ya tienen nombre, ya están bautizados ya. Uno es tangente de teta y el otro es secante de teta, y ambos están multiplicados por el lado que me dan como dato. A ver, hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Sí? Pulgar arriba si está todo bien, manitos si hay preguntas. Usted, ya. A ver, Lacey, pregunte. Eso de la tangente y la secante solo funciona cuando la hipotenusa es Y. La tangente y no, la tangente y la secante solo va a funcionar cuando te den de dato el cateto adyacente. Cuando te dan de dato la hipotenusa, sean cual fuera los demás, vas a tener como acompañantes al seno y al coseno, como el caso anterior. En este caso, sea cual sean los otros dos lados, porque siempre van a ser desconocidos esos dos lados, si te dan como dato el cateto adyacente, al instante, el opuesto le pones tangente y la hipotenusa le pones secante. ¿Entiendes la idea? Sí. Ya. Muy bien, y por obvias razones, ¿sí? Pero vamos a los ejemplos, ¿no? Tengo aquí un ejemplo donde tenemos el triángulo donde ya me dan de dato el ángulo y me dan el cateto adyacente. Necesito hipotenusa, necesito el opuesto. Pero acuérdense, ¿no? El opuesto pasa a llamarse tangente y la hipotenusa pasa a llamarse secante. Entonces, dibujado ya, se vería de esta forma. 6 tangente de 20 y la hipotenusa sería 6 secante de 20. ¿Está bien? Ahora, en el siguiente caso, también me están dando de dato el cateto adyacente. ¿Cómo sé que es el adyacente? Porque un ángulo está formado por la hipotenusa, hablamos de un triángulo recto, ¿no? Por la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces, si ya sé despejar la hipotenusa, ya sé cuál es el opuesto, el adyacente es el que quede, el que está al costado. Entonces, en este triángulo también me están dando de dato ángulo y adyacente. Por obvias razones, esta hipotenusa va a ser secante. Y este cateto opuesto ahora va a ser tangente. Pero con estos datos, claro, ¿no? Viéndose de esta forma el triángulo ya dibujado. Sería 4 tangente de 27 el opuesto y la hipotenusa 4 secante de 27. Pulgar arriba si me están entendiendo, manitos si hay preguntas. Muy bien. Entonces continuemos al caso 3. Bueno, ya sabes que no le vamos a poner números. Pero si ya encontré seno, coseno. El otro caso es secante, tangente. Por obvias razones los dos que quedan son cosecante y cotangente. ¿Está bien? Ahora, en un triángulo, si a mí me dan como el dato el cateto opuesto, ¿sí? Si me dan el cateto opuesto ahora, los otros dos, la hipotenusa, ahora se va a llamar cosecante y el adyacente ahora se va a llamar cotangente. ¿Está bien? Entonces, si graficamos eso, se debería de ver de esta forma, ¿sí? Si ya me dan un triángulo y el dato es el cateto opuesto, al instante la hipotenusa es cosecante y el adyacente es cotangente. Ya sabes que es del ángulo con el que trabajas acompañado del dato que te dan. ¿Está bien? Ahora, a ver, ¿me dejo entender? ¿Sí? Que ya sería el tercer caso. Lacey, Natalia, Ángelo, si se entiende, pulgar arriba, si no, para explicarlo. ¿Tienen preguntas? Levanten la mano. Ya, muy bien, continuemos. Como ya están los tres casos, ¿sí? Pasemos a entender también, bueno, los ejemplos de este caso y cómo hallar el área también, porque el área lo podemos hallar de otra forma diferente ahora, ¿sí? A ver, esto de acá es fácil, como le digo, ya me dan el opuesto como dato, ya me dieron el cateto opuesto como dato, ya sé cuál es la hipotenusa, ya sé cuál es la adyacente. La hipotenusa es cosecante y la adyacente es cotangente.
Y graficado ya sería así, ¿no? Ya le puedo poner esos nombres. Y en este caso, ¿sí? El adyacente y la hipotenusa, ya fácil. A la hipotenusa le pongo cosecante y al adyacente le pongo cotangente, porque me dan de dato el opuesto. ¿Está bien? Y se vería de esta forma. Ahora, la nueva forma de hallar el área, ¿sí? El área triangular, de una región triangular, ¿sí? Es, voy a tener como dato un ángulo cualquiera, ¿sí? Un ángulo cualquiera. Ya no, acá no necesito de 90 grados. Ese ángulo está formado por dos lados, ¿sí? Ese ángulo está formado por dos lados. Entonces, para hallar el área sería el producto de esos dos lados por el seno de ese ángulo entre 2. Nada más, así de fácil. ¿Sí? El producto de los lados que forman el ángulo por el seno del ángulo dividido entre 2. ¿Está bien? Esa sería la nueva forma de hallar el área, ¿sí? De una región triangular cualquiera. Ahora, pasemos a los ejemplos. Aquí, por ejemplo. Sé que parece algo horrible, pero no lo es. Me piden hallar BD. A ver, desde B hasta D, que es todo lo de acá. Y HC. HC, que es todo lo de acá. Si O es centro de la semicircunferencia. Bueno, está fácil. ¿Por qué les digo que está fácil? Porque ya me dan ángulos y me están dando un dato, R. ¿Me entienden? Ya me dan de dato R. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan de dato R, yo sé que OA es R. Yo sé que desde O hasta B es R. Desde O hasta D también es R. Y en el triángulo grande, en el triángulo ADB, tengo que todo este lado de abajo es AB. Y ese lado AB vendría a ser 2R. ¿Está bien? 2R. Y al tener ese dato, yo ya puedo hallar DB. Porque tengo acá los ángulos que son teta y teta. O sea, 2 teta también. ¿Sí? Entonces solo hay que completar. Miren. Completemos. Vamos a completar. ¿Ya? A ver. Para empezar. Si yo trazo. ¿Sí? Ya sabes que acá está teta, teta. Te dije que todo esto era 2R. Si yo trazo el radio hasta C. ¿Sí? El radio hasta C. Voy a tener que esto va a ser R y esto R y esto va a ser isósceles. O sea, este es teta, teta. Y si sumo dos internos voy a obtener el externo que está acá, 2 teta. Listo. Mira, tengo R, que es mi hipotenusa, y tengo 2 teta, el ángulo. Este es el caso, hay 3 casos, con el cateto opuesto, con el cateto adyacente y con la hipotenusa. En este caso me dan de dato la hipotenusa, que es R. Entonces inmediatamente recuerdo, cuando me dan la hipotenusa, el opuesto es el seno y el adyacente es el coseno. Entonces el opuesto, que viene a ser CH, va a ser el seno de 2 teta multiplicado por el dato que es R. ¿Sí? O sea, sería CH igual a R seno de 2 teta. ¿Está bien? Y ya tengo CH. El otro dato que necesitaba era DB, pero te dije, ¿no? Que como tú sabes que todo esto es 2R, ¿sí? Todo esto es 2R y ya tienes que esto es 2 teta. De nuevo tienes como dato la hipotenusa, miren. La hipotenusa es el dato, entonces el opuesto viene a ser el seno. Y DB vendría a ser el seno de 2 teta multiplicado por 2R. Pero todo lo que te estoy diciendo, vamos a plasmarlo por escrito. BD, que involucra 2R como lado e involucra 2 teta como ángulo, sería, ¿no? Como es el opuesto, porque me dan de dato la hipotenusa, como es el opuesto, entonces diría que es el seno de 2 teta, por el dato que es 2R, ahí está. Y en este triángulo chiquito, vimos que CH también es el opuesto de 2 teta, por eso va a ser el seno de 2 teta, por el dato que en este caso es R, ¿sí? Como a mí me piden BD entre CH, sería 2R seno de 2 teta entre R seno de 2 teta, donde se va lo que se repite, ¿no? Que es R seno de teta con R seno de teta y me saldría 2. Ahora nace la pregunta. ¿Me entiende Natalia? ¿Me entiende Lacey? Pulgar arriba si se entendió. Muy bien, Lacey. Manito si hay pregunta. Muy bien. Retomamos. Muy bien, chicos, pasamos al ejercicio 2. Dice hallar BH.
en términos de L y alfa. Bastante fácil, ¿sí? Bastante fácil, porque ya me dan un ángulo y me dan un lado. Ya puedo hallar todo lo que quiera, ¿sí? Sabiendo que M es punto medio de BC. Eso me ayuda porque miren, si esto es L, esto va a ser L. Y como esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos recordar la propiedad de la mediana en el triángulo rectángulo. Donde si trazo una mediana, porque esto vendría a ser mediana porque lo he partido de este lado en dos iguales. Si trazo la mediana, ¿sí? Entonces esta mediana también va a ser L. Ahora, si esto es alfa, y esto va a ser alfa, porque miren, como esto es L y esto es L, es un triángulo isósceles. Entonces, esto al ser alfa más alfa, me va a dar esto 2 alfa, y ya tengo todo en este triángulo. ¿Sí? En ese triángulo de ahí, en el triángulo BHM, ya tendría todo. ¿Ya? Acuérdense la propiedad de la mediana que les dije, ¿sí? Y una vez hecho eso, ya podemos desarrollar todo. ¿Por qué? Porque como le digo, este ángulo va a ser 2 alfa. ¿Está bien? Ahora, en el triángulo grande ABC, tengo el dato grande que sería 2L, acuérdate que esto es L, AM es L y BM es L. Entonces, como BC va a ser 2L, es la hipotenusa que me están dando de dato. Inmediatamente, si me dan de dato la hipotenusa, AB va a ser el seno y AC va a ser el coseno. AB va a ser el seno y AC el coseno, porque AB es el opuesto y AC el adyacente. Entonces yo puedo decir que AB va a ser el seno de alfa multiplicado por el dato. En este caso el dato es 2L, ¿no? Porque va desde B hasta C. ¿Sí? Listo. A ver. Continuando, ¿sí? Era como te decía, alfa, ¿sí? Si todo esto es 90 y si esto es alfa, esto va a ser 90 menos alfa y acá también va a estar alfa. ¿Está bien? Ahora, como te digo, puedes trasladar acá el ángulo. Tienes aquí alfa, ¿sí? Ahora, recordando qué es lo que nos piden también, ¿sí? En el triángulo me están pidiendo BH. Este nada más, este chiquito BH. Ya está hecho, está fácil, ¿sí? A ver, bastante sencillo, ¿sí? Bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo alfa, ¿sí? Y ya tengo este dato de acá, que si recuerdas era 2L seno. Entonces, en el triángulo ABH, tengo como dato la hipotenusa y el ángulo. Inmediatamente, AH viene a ser el seno, porque es opuesto. Y BH viene a ser el coseno. Como a mí me piden BH, va a ser el coseno de alfa, pero multiplicado por el dato. En este caso el dato es AB, que sería 2L seno de alfa, ¿sí? Miren, BH va a ser el coseno de alfa, ¿sí? Porque es el adyacente, multiplicado por AB, pero acuérdense que AB era 2L seno de alfa. Y el resultado de BH sería 2L seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? Muy bien. Si me entendieron, pulgar arriba. Si no, manito para pregunta. Muchachos, pulgar arriba, manito. Muy bien, Lacey. Angelo y Natalia estaban teniendo problemas, creo que con su... Alexis se comunicó conmigo. Tiene problemas con la internet. Vamos a ver cómo lo ayudamos luego. Natalia, ¿tiene preguntas? Angelo, ¿preguntas? ¿Cuál es el puntero? La flechita esa. No lo puedo ver. Sí, Flor, pero ya en el video lo va a hacer. No sé cómo hacer que ustedes puedan ver el puntero. Porque estoy que lo muevo y me dicen que ustedes no alcanzan a verlo. Qué bueno que Flor se haya conectado. Para todo el mundo que también va a estar viendo el video después, porque lo vamos a colgar en YouTube. Diego Flores, el primo de Natalia, y él está conectado junto con ella. ¿Sí? Ahora sí podemos continuar. Ejercicio 3. ¿Sí? A ver, en el ejercicio 3 voy a ir más lento y voy a ir como el mouse. Voy a ver cómo arreglo para que luego lo puedan ver mejor. ¿Sí? Dice calcular DE. Me piden DE en términos de K y en términos de alfa. De K y de alfa. Está fácil porque este triángulo se repite. Miren, este mismo triángulo está acá y está acá. ¿Sí? Tengo el mismo ángulo y tengo K. Ahora,
Me piden DE, fácil profesor. ¿Por qué? Porque a usted le dan de dato en el triángulo A, B, E, le están dando de dato el cateto adyacente. Y cuando le dan de dato el cateto adyacente, inmediatamente sabemos que el opuesto es la tangente y la hipotenusa es la secante. O sea, el de acá va a ser tangente. ¿Está bien, muchachos? BE va a ser tangente y AB va a ser secante. Y de la misma forma vamos a ir correteando los otros triángulos, ¿sí? Ahora, como solo necesito BE, porque voy a relacionarlo acá, ¿sí? Es tangente. Y acuérdate que AB era secante, ¿sí? AB secante y BE tangente. Listo. A mí me están pidiendo DE. Fácil, ¿por qué? Porque en este triángulo de nuevo, en este triángulo de acá chiquito, ¿sí? En el triángulo BS, tengo de dato el adyacente. Inmediatamente el opuesto es la tangente y la hipotenusa la secante. En este caso solo necesito esta tangente. Sería tangente de alfa. S sería tangente de alfa. Multiplicado por el dato que es K tangente de alfa sería K tangente cuadrado de alfa. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos S. Uy, se pasó y acá está. Al tener S, ¿sí? Como K tangente cuadrado de alfa, S K tangente cuadrado de alfa, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este triángulo, acuérdate, el opuesto es tangente y la hipotenusa es secante. Como quiero solo este para hallar acá, ¿sí? Este sería tangente. Multiplicado por el dato que es K tangente de alfa. O sea, multiplicando K tangente de alfa por tangente de alfa sería K tangente cuadrado de alfa. Aquí, ¿sí? En el otro triángulo. Ya tengo de dato de nuevo, de dato tengo el adyacente, acá está. S tengo de dato. Entonces, alfa sería ED, que es el que me piden en función de alfa y del dato. ED, como es el opuesto, de nuevo va a ser la tangente, multiplicado por el dato que es S. ¿Sí? O sea, va a ser DE va a ser tangente de alfa multiplicado por el dato que es K tangente cuadrado, ¿sí? Y al multiplicarlo tangente cuadrado por tangente sale tangente cubo. Entonces DE sería K tangente cubo de alfa. Y habremos hallado DE, ¿sí? Natalia y Lacey, pulgar arriba si se entendió. ¿Le escuchó? Ah, conectando su audio. Sí, muy bien, excelente. Ya. 4. A ver. Solo es cuestión de que ustedes se relacionen con cada caso. Hallar HG, miren ese chiquitito HG, ¿sí? Yo tengo aquí alfa, ya me va a ayudar bastante en términos de L y alfa, sabiendo que M es punto medio de BC. Miren, es lo mismo que este triángulo de acá, ¿sí? Es idéntico prácticamente, ¿sí? BM va a ser igual a MC, o sea, es una mediana, y como es un triángulo recto, al trazar la mediana, AM también vale L, ¿sí? Entonces, tenemos que colocar todo eso, ¿sí? Colocando todo eso, sería así, ¿no? L, alfa, ¿sí? Como aquí está alfa, aquí también va a estar alfa. Y en este triángulo chiquito llamado AHG, ¿sí? A mí me están pidiendo HG. ¿Está bien? Listo. Ahora, en el triángulo de acá, el triángulo ABH, ¿sí? Yo puedo hallar una relación para hallar X. ¿Está bien? Y en el triángulo grande, yo encuentro que esto es alfa. Entonces, el dato es 2L. Es la hipotenusa. Entonces, inmediatamente el que está al frente va a ser seno y el que está acá va a ser coseno. Como este va a ser el seno de alfa, ¿sí? Solo lo multiplico por el dato, sería AB igual al seno de alfa por el dato que es 2L. 2L seno de alfa. ¿Está bien? Y en este triángulo ya puedo relacionarlo. ¿Por qué? Porque en este triángulo tengo alfa y tengo la hipotenusa. Entonces X va a ser igual a el seno de alfa por el dato. Entonces X sería el seno de alfa por 2L seno de alfa, que es el dato. Sería seno de alfa por seno de alfa cuadrado por 2L. Y
acá en este triángulo pequeño, AGH, de nuevo tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. O sea, Y viene a ser el seno del ángulo, multiplicado por el dato que es X, ¿no? El seno del ángulo, ¿sí? O sea, seno de alfa va a ser multiplicado por X. O sea, va a ser seno de alfa por seno cuadrado de alfa por 2L. Seno cuadrado por seno, seno cubo. Entonces Y sería 2L seno cubo de alfa, ¿sí? Y el último ejemplo sería el ejemplo 5, pero quisiera saber si están entendiendo. Pulgar arriba si entendieron. Manito para preguntar. Muy bien, ¿sí? Entonces continuamos. El ejercicio 5. En un triángulo ABC recto en B se toma interiormente un punto E. Si las áreas de las regiones AB y AS son iguales, además θ es igual a la medida del ángulo BAE, igual a la medida del ángulo BSA, calcular seno cuadrado por secante. Ya. Secante de 2θ, claro. Dibujamos el triángulo, ¿sí? A ver, ponemos los datos, ¿sí? Medida del ángulo BAE, porque E me dice que es un punto que está interior en el triángulo. BAE es θ. ¿Qué más? BCA es θ. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ya? Entonces, si esto es 90, esto es θ, por obvias razones este ángulo va a ser 90 menos 2θ. ¿Está bien? Y si yo trazase una altura acá, el ángulo que se va a formar aquí va a ser 2θ. ¿Sí? Pero bueno, en el triángulo grande tengo como dato que AC vale M. ¿Está bien? Como dato que AC vale M. Entonces, inmediatamente, este es el opuesto de θ, va a ser el seno. Y BC va a ser el coseno, porque en el triángulo grande tengo hipotenusa y ángulo. O sea, el de acá es M seno de θ, ¿sí? Y el de acá va a ser M coseno de θ. Listo. Entonces, acuérdense que me están diciendo que las áreas de la región ABE, que es S1 le vamos a llamar, y la región AS son iguales. Estas dos áreas son iguales. Nada más fácil como para hacer el ejercicio, porque podemos aplicar nuestra nueva, lo nuevo que aprendimos, ¿sí? En lo nuevo que aprendimos, recuerden, ¿sí?, que para hallar el área de un triángulo necesito los lados que forman el ángulo. Los tengo. Este ángulo θ es formado por M seno de θ, ¿sí?, y por AE. Eso se multiplica, sería lado por el seno del ángulo, que es seno de θ, entre 2. Entonces el lado de acá es AE por M seno de θ por el seno del ángulo, que es seno de θ, sobre 2. ¿Sí? Entonces la primera área va a ser igual a AE M seno cuadrado de θ entre 2. La segunda área también sería AE por AC. Miren, ¿por qué digo AE por AC? Porque son los ángulos que forman, ¿sí?, que me están formando el ángulo que está acá, que es el que voy a usar, ¿sí? Entonces sería AE por AC, que es M, por el seno del ángulo, que es seno de, esto es paréntesis por si acaso, seno de 90 menos 2θ, cierro paréntesis, sobre 2. Y se supone que estas dos áreas son iguales, son igualitas, son idénticas. Entonces hay que igualarlas, pues, ¿sí? Al igualar estas dos áreas, AE con AE se va porque se repite. M con M se va porque se repite. 2 con 2 se va porque se repite. ¿Y qué te queda? Que el seno cuadrado de θ es igual al coseno de 2θ. Y a ti te están pidiendo seno cuadrado de θ por secante de 2θ. Acuérdate, ¿sí?, acuérdate que el coseno y la secante son lo mismo, pero al revés. O sea, uno es la inversa del otro. Entonces, el seno cuadrado de θ por la secante de θ, que es lo que a mí me están pidiendo, ¿sí? El seno cuadrado de θ por la secante de 2θ, que es lo que me están pidiendo. Acuérdate que el seno cuadrado de θ es igual a coseno de 2θ y reemplazo. Y como estos son la inversa el uno del otro, coseno de 2θ es la inversa de la secante de 2θ, es como multiplicar 5 sobre 4 por 4 sobre 5, 1. Es como multiplicar 10 sobre 11 por 11 sobre 10, 1. Entonces, un número o el coseno por la secante siempre te va a dar 1 si son del mismo ángulo. Entonces, podemos decir que lo que a mí me piden, que es secante cuadrado de θ por la secante de 2θ, será 1. ¿Está bien? Ahora sí. Pregunto, Natalia Lacey, ¿me deja entender? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí?
Excelente. Listo, muchachos. El video ya está grabado. Espero que haya quedado bien entendible. Es, listo. Hasta ahí serían los ejercicios.